Y bueno, decirte que el año pasado fue el año más violento porque se registraron 34.582 homicidios dolosos. Esto es aproximadamente 913 casos más que el año pasado, es decir, el 2018. Las entidades que registraron los números más altos en homicidios dolosos en 2019 son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México. En lo que respecta a la Ciudad de México, 6 alcaldías se ubican dentro de los 50 municipios que registran el 48% de los homicidios dolosos, con Iztapalapa en la 9ª posición. Le sigue Gustavo Amadero en el lugar 22, Álvaro Obregón en el sitio 43, Cuauhtémoc en el 44, Tlalpan en el 48 y Venustiano Carranza en el lugar 49. Es importante mencionar que a partir del año pasado la Guardia Nacional ingresa a la Ciudad de México y lo hace específicamente en estas alcaldías en donde mayor registro se tiene de este tipo de delitos. Habrá que esperar los tiempos para que se pueda ver reflejado ya en resultado esa acción de prevención y de contención al homicidio doloso. Sin embargo, recientemente, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que bajaron los homicidios dolosos en la Ciudad de México. La tendencia, que los datos están abiertos para todos, es que desde junio del 2019, los homicidios dolosos han ido a la baja. En cuanto a homicidios dolosos, el porcentaje de variación comparando diciembre de 2019 contra diciembre de 2018 es de menos 36.3% en la capital del país. De acuerdo con Jesús Moreno, maestro en Seguridad Nacional, la reestructuración de la jefa de gobierno al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con García Harfuch al frente, fue acertada. De acuerdo con el analista en seguridad, de continuar la estrategia en seguridad como va en la capital del país, habrá mejores resultados a mediano plazo y cambiará más la percepción de inseguridad. Saray Mariscal, 21 Noticias.